Tema 3, clase 36. Análisis en detalle de la secuencia en bloque y secuencia de tiempo en un esquema M9F1 de Foxconn. Bien, en este esquema vamos a ver lo que hemos visto en clases anteriores. Es decir, vamos a ver todo lo que es el seguimiento de una secuencia, tanto guiando por una secuencia de esquema en bloque como una secuencia de esquema de tiempo. Este esquema cuenta con los dos, aunque debo decir que prácticamente es muy difícil encontrar que un esquema tenga los dos tipos de secuencia. Pero como este lo trae, vamos a analizar. Para analizar todo lo que es la circuitería en detalle, primeramente deberíamos de preguntarnos cuál es la avería que nos trae. Es decir, ¿cuándo tenemos que hacer este tipo de análisis? Ya sé que hemos dado muchas clases, pero ya es bueno utilizar toda la información que tenemos y comenzar a trabajar con ella. Bien, en un supuesto caso que el equipo nos llegue muerto a taller, es decir, no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de encender, ni el equipo muestra ningún tipo de síntoma, ni de LED encendido, ni nada, tenemos que obligatoriamente seguir una secuencia. Cuando los equipos no tienen una secuencia, tenemos que guiarnos por aquello que ya conocemos. Es muy importante. En este caso, este esquema Foxconn, el M9F1, es un equipo que me trae las dos secuencias. No siempre tendremos o podemos contar con esta secuencia que tengo en pantalla y esta otra secuencia. Es decir, me trae tanto lo que es la secuencia en bloques como la secuencia de tiempo. Vamos a seguir las dos y en la medida que seguimos las dos vamos a ir comparándolas y vamos a ir siguiendo la electrónica. No obstante, repito, esto viene en función de la avería que tenemos. Bien, cuando estamos en taller, lo que tenemos que hacer es situarnos dentro de la avería e intentar buscar la herramienta o las herramientas que traiga el esquema para ayudarme con esa avería. En este caso, repito, estamos dentro de las averías y es la primera parte del tema 3, todo aquello que ocurre cuando el portátil aún no se le ha presionado power. De ahí a que yo haya dividido este tema 3 en dos partes. Todo lo que funciona después de presionar el power y todo lo que funciona antes de presionar el power. Hay averías tanto en un punto como en el otro. En este caso, la mayor cantidad de averías, sin contar las de BIOS, son aquellas que son de electrónica y que tienen que ver directamente con esta primera parte. Como podemos ver en la imagen, tenemos los tres estados, S5, S3 y S0. No cuento S4. Ya saben perfectamente bien que el S4 es un estado que pertenece a cuando el equipo ya está funcionando. Es decir, cuando tengo el sistema operativo funcionando, puedo tener un estado 4. Mientras yo no tenga el sistema operativo funcionando, no tengo que hablar de estado 4. Solamente puedo hablar de estado 5, S3 y S0. Bien, como el estado S4 pertenece a lo que es sistema, nos centramos únicamente en el estado S5, el estado de stand-by. Repitiendo todo aquello que he hablado de clases anteriores, recuerden que son 6 estados. Nosotros como técnicos en taller nos interesa pasar del estado S5 al S3 y del 3 al S0. Como podemos ver en esta parte de aquí, nos está diciendo todo lo que pertenece a lo que es el tránsito entre el S5 y el S3, aunque aquí prácticamente me está indicando cuáles son las señales que pasan a nivel alto entre el estado S3 y el estado S0, me indica todo esto aquí abajo. Bien, pasemos entonces a lo que es el análisis de cada una de estas líneas de tiempo. Bien, aquí tenemos lo que es DC-in y BAT-in. En algunos casos, los esquemas me dicen cuándo trabajamos con batería y cuándo trabajamos con conector. En cambio, aquí me están indicando, creo que de forma incorrecta, cuando estoy trabajando con los dos, la línea de voltaje cuando crece hacia un positivo. Es decir, tanto si conecto el conector como si conecto la batería, esta línea sube. Eso es cierto, pero esta parte de aquí abajo no. Por lo tanto, nos situamos únicamente en lo que es DC-in, es decir, alimentación con conector. Olvidemos por ahora batería. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con batería, algunos de estos voltajes no salen, por lo tanto no puedo seguir la misma secuencia.
De ahí a que digo que es incorrecto. Bien, trabajamos únicamente con esto. Vamos a ver exactamente de lo que estamos hablando ahora mismo, antes de pasar a lo que es secuencia. Pasemos una tabla que puede tener este esquema. La tabla a la que me refiero está en la página anterior. Bien, en esta tabla tenemos los voltajes principales de arranque, así como las principales fuentes de alimentación de este equipo. Quiere decir esto, que si tuviésemos esta tabla nos puede ayudar mucho a la hora de entender o poder hacernos una idea de cuáles son los voltajes que tienen que estar trabajando. No obstante, recuerden que hay mucha electrónica entre un voltaje y otro. Por lo tanto, esto nos puede servir de ayuda, pero no podemos pasar por alto que entre estos voltajes hay una electrónica que hay que analizar. Bien, como ya dije en la clase anterior, la X nos la están poniendo como los voltajes que no existen en los diferentes estados. Aquí esto es estado contra lo que es línea de voltaje. Bien, en el estado este de aquí me están diciendo que es cuando no existe ni batería ni conector. Aquí cuando estamos trabajando con batería y aquí cuando estamos trabajando con conector. Por lo tanto, nos situamos justamente aquí. Estado S5, AC, conector. Recuerden, olvidamos S4. Bien, me está indicando esta tabla que aquí cuando está el conector antes de presionar el power en el estado S5, o sea, en el estado de standby, me indica que tengo más 5VALW LDO más SVCC y me indica que también tengo 5 voltios always y 3 voltios always. Es decir, estos son los únicos voltajes que voy a tener en el equipo en el estado S5. ¿Realmente es esto? Desde luego que no. ¿Por qué razón? Porque este voltaje o estos voltajes tienen dependencia directa del voltaje de alimentación que se ha introducido por el conector. Y aquí no se menciona. Bien, pasamos a analizar nuevamente página 4 y pasamos a lo que es el DCI. Busquemos esta página. Recuerden, para buscar esto, lo más lógico es situarte en la placa, buscar lo que tenemos debajo del conector, es decir, recuerden que el conector debajo de él tiene alguna serigrafía. En el caso que los traiga, realmente recuerden que no siempre esa serigrafía existe. Bien, estamos hablando cuando la serigrafía sí la tenemos. Entonces, buscamos lo que dice el conector y con eso buscamos en el esquema, es decir, nos situamos en la placa, buscamos la serigrafía de placa que dice debajo del conector y con eso localizamos en el esquema el conector que estoy buscando. Eso abrevia mucho el trabajo. Bien, en la placa tendríamos PCN1. Con buscarlo y localizarlo me lleva directamente a este conector. Es decir, este es el conector de entrada de este equipo. Como vemos, este equipo cuenta con un fusible a la entrada. Bien, no vamos a entrar en los detalles del fusible porque ya esa parte creo que la hemos trillado bastante. Esta parte también, esta parte es justamente la parte del filtrado. Sin embargo, en esta clase vamos a situarnos, vamos a reducir esto, vamos a situarnos y vamos a hablar de lo que ocurre entre el conector y esta parte. Bien, aquí tenemos el filtro, el fusible, pero tenemos dos divisores. En el caso que el esquema traiga dos divisores antes del elemento conmutador, es muy importante entender qué función realizan estos divisores. Principalmente, estos divisores se encargan de chequear principalmente el voltaje del conector y o una sobretensión en algunos casos. En otros casos no ocurre así. Pero, por ejemplo, aquí ahora mismo, si localizamos lo que son los dos divisores PR4 y PR7, PR5 y PR8, estos dos divisores lo que están haciendo, el primero es chequear que no haya un sobrevoltaje, y esto me estoy refiriendo a que cuando alimentamos por el conector estemos dentro de un rango estipulado, es decir, los fabricantes estipulan cuál es el voltaje máximo
que puedo entrar por ese conector. Y quien me detiene el circuito o quien está chequeando ese máximo de voltaje es este divisor entrando en este circuito integrado, en PU1. Aquí lo que dice OVP set es el ajuste de lo que es el sobrevoltaje. Si ese circuito por aquí le llega una sobretensión o un sobrevoltaje, sencillamente el equipo no enciende. ¿Por qué razón? Porque no dejaría pasar ese sobrevoltaje hacia este punto. Observen, aquí tengo dos MOSFET, 1 y 2, y estos dos MOSFET son los encargados de pasar el voltaje de 19 hacia acá. Bien, eso es en el supuesto caso de que ese voltaje cumpla con lo establecido. ¿Qué es lo establecido? Bien, que cumpla con un límite de voltaje por debajo y un límite de voltaje por encima. Es decir, hay un rango de trabajo. Los fabricantes me estipulan un rango de trabajo. Pero lo más importante de esto, en cualquier caso que este dato llegue mal, tanto aquí como aquí, este equipo no funciona. No permite el paso de estos 19 voltios hacia acá. Por lo tanto, de las primeras cosas que voy a revisar en este circuito cuando tenga esto, es justamente esos voltajes. Vamos a ver el orden, porque el orden internamente lo puedo ver dentro del circuito. Fuera no voy a poder ver ese orden. El orden realmente siempre se ve en la hoja de datos del fabricante. ¿Fabricante de quién? De este circuito, del BQ24753A. Ese es el orden que voy a revisar. Bien, ¿por qué digo esto? Bien, porque el orden de revisión real de un equipo siempre va en función de todo lo que va sucediendo en la medida que va sucediendo. Es decir, si yo estoy siguiendo el voltaje este hasta aquí, todo lo que ha ocurrido es una protección, un filtrado, y de repente ya me encuentro con dos divisores de voltaje. Lo primero, estos divisores inyectan los voltajes correspondientes a cada uno de ellos en este circuito. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este circuito tiene que alimentarse para recibir esos voltajes. Es decir, si voy a pensar como electrónico, lo primero que tengo que decir es, bien, aquí han inyectado un voltaje, lo han pasado por un filtro y aquí me lo están dividiendo y lo están inyectando en este circuito. No sería lógico, no sería muy lógico, inyectar un voltaje en un circuito e intentar hacer todo el trabajo con ese voltaje, y me refiero a comparación y todo lo demás, cuando este circuito no ha recibido voltaje todavía. Por ello es que, después que ya he calculado esto, mi siguiente tarea es localizar cómo se alimenta este circuito. Bien, el circuito se alimenta por el pin 28. Estoy viendo que dice PVSC. Bien, si sigo la línea de voltaje me lleva directamente a PR1, una resistencia de 2,2 ohmios, tolerancia F, 1%, y se une a este punto. Este punto también le llaman DC-in MOS. Y si observamos este diodo que está aquí adentro, de ahí a que hay que tener muy en cuenta todo lo que ocurre, este diodo que está aquí adentro, el voltaje que está aquí pasa por este diodo y llega a través de esa resistencia, llega directamente a este pin de este circuito. Por lo tanto, ya sabemos cómo es que se alimenta este circuito. El circuito sencillamente ha recibido un voltaje a través de este diodo y lo han inyectado en el pin 28. Prácticamente al mismo tiempo, y debo decir que estos voltajes llegan antes de que se alimente, porque esta pequeña caída de voltaje tiene que esperar 0,5 voltios cuando este no tiene que esperar nada. Esta espera de 0,5 voltios ha retardado este voltaje, pero en este caso no es importante.
Si fuera importante, aquí hubiesen puesto algún tipo de retardo, que es lo más usual. Tienen que estar muy pendientes de esto. Porque a veces, por ejemplo, si un condensador justamente de ese retardo se cortocircuita, me elimina el voltaje S que entra en ese pin. De ahí a que sea muy importante que revisemos estos detalles. Bien, en este circuito hay un detalle que es importante. Me lo he encontrado muchísimas veces como avería. La avería es que, por ejemplo, se rompe esta resistencia. Esta resistencia se rompe. Cuidado, esta resistencia no es, porque en algunos casos ponen algún circuito muy parecido, lo único que aquí tendría que haber un banco de condensadores. Y cuando hablo de banco de condensadores me refiero a que hay varios condensadores en paralelo. Si fuera el caso, el circuito estuviera diseñado para otra cosa. En este caso, el circuito tiene otro tipo de diseño. Esto es una resistencia de protección. ¿Protección de qué? De esta línea de voltaje. ¿Por qué razón? Bien, porque si este circuito cae a cortocircuito, y cuando me refiero a caer a cortocircuito, me refiero a que si retiráramos la alimentación y midiéramos entre el pin 28 y el pin 9 o el pin 28 y masa de cualquier punto, en la escala de ohmios me daría pocos ohmios. A eso me refiero con cortocircuito. Bien, si vamos a hablar de un término general de cortocircuitos en los circuitos integrados, es cuando el positivo cae a cortocircuito con el negativo. Es decir, todos los circuitos integrados, incluyendo este, tienen un pin de alimentación positivo y uno negativo. En muchos casos, el cortocircuito está entre el pin positivo y el negativo. Cuando esto ocurre, lógicamente, el cortocircuito se transmite a la línea de alimentación de donde se ha alimentado el circuito. Es decir, que por ejemplo, si este circuito integrado cae a cortocircuito entre el pin 28 y el pin 9, lo que ocurre realmente es que aparece una baja resistencia entre el pin 28 y el pin 9. Al tener una baja resistencia, recuerden que la corriente siempre fluye por donde más fácil le es. Por ello es que, si llega aquí, toda esta corriente, encuentra una baja resistencia por este punto hacia esta masa, la corriente no fluye hacia el circuito, se va toda hacia esa masa. Desde luego, esta resistencia es 0,805, es una resistencia mediana, no es ni siquiera una resistencia grande. Y en cuanto la corriente sube, porque ha encontrado esta forma fácil de irse hacia masa, la corriente comienza a elevarse y termina quemando esta resistencia. La avería consiste en lo siguiente. Por ejemplo, tuviéramos, en este caso, 19 voltios aquí, en lo que es el drenador de este transistor de PQ31, tendríamos 19 voltios o 18,5, porque aquí cae 0,5, tendríamos 18,5 en lo que es fuente de este transistor. Llegaría justamente estos 18,5 hasta este pin 1, pero no tendríamos 18,5 en el pin 2. Cuando nos encontramos eso, o directamente midiendo en el pin 28 no tuviésemos los 18,5 voltios que tenemos que tener, lo primero que tenemos que hacer antes de nada es verificar, repito, en ohmios con el equipo desconectado de la corriente de lo que es el conector y verificar entre masa y el pin 28. ¿Qué estoy buscando? Lo que estoy buscando es la razón por la que esta resistencia se ha abierto. Porque si tengo 18,5 aquí y no tengo 18,5 aquí, esta resistencia es de 2,2 ohmios, una resistencia muy baja. Prácticamente tendría que tener los 18,5 voltios aquí. Si no los tengo, eso quiere decir que esta resistencia está abierta. Y está abierta por alguna razón. En algunos casos inclusive se chamusquea, se quema. Si no está quemada, es un poco difícil de ver, hay que verlo a través de la electrónica, es decir, el seguimiento que le acabo de explicar.
Bien, en el supuesto caso de que esta resistencia esté abierta, no se os ocurra cambiar directamente al circuito, sino que primeramente hay que localizar por qué se ha abierto esta resistencia. Lo más seguro es que este circuito se haya roto. Bien, pero puede haber otra razón más, es decir, no es la única razón. Para ver esa razón, también tengo que ver el circuito por dentro. Bien, si localizamos lo que es la hoja de datos del BQ24753 con el que estamos trabajando, en la página 17 nos encontramos este diagrama en bloques, el diagrama interno del circuito con el que estamos trabajando. Bien, he dicho que también existe otra posibilidad, es decir, estamos hablando que si alimentamos el circuito y este positivo tiene un cortocircuito con esta masa, es decir, toda esta parte interna está cortocircuitada, porque está unido prácticamente el positivo y el negativo. ¿Qué resistencia típica podríamos encontrar? Bien, es un número que puede variar, pero puede ser desde 0,5 ohmios hasta los 20, los 30, los 100 ohmios. Puede encontrarte ese rango, es decir, ¿cuánto medirías en ohmio entre masa y este pin 28? Pues repito, puede ser variable. Lo que sí les voy a adelantar es que este circuito tiene que tener kiloohmios o megaohmios entre masa y el pin 28 cuando el circuito está trabajando correctamente. Es decir, si el circuito está bien y yo mido en ohmios, lo que me voy a encontrar entre lo que es esta masa y este pin 28 va a ser kiloohmios o megaohmios. Eso me está indicando que este circuito está correcto. O no podemos decir completamente que está correcto. Lo que sí podemos decir es que no tiene un cortocircuito entre el positivo y el negativo del circuito. No obstante, es la única razón por la que se me pueda ir esa resistencia, y me refiero a esta resistencia. Esta resistencia de aquí. Es decir, ¿es la única razón que haya un cortocircuito entre el 28 y la masa de este circuito? No, desde luego que no. Hay que buscar un voltaje regulado, es decir, si este circuito regula o tiene algún regulador lineal interno con una salida en uno de sus pines. Y sí la tiene. Pin 24, Reg N, pin 24. Observemos. Si observamos, este Reg N es un regulador lineal con una activación. Bien, este circuito se alimenta directamente de PVCC, es decir, del pin 28. Es decir, cuando este equipo está trabajando, aquí ya no llegan 18,5, sino que llegan 19. En el supuesto caso de que el circuito ya esté trabajando, llegan 19 y este regulador lineal es un circuito que se alimenta directamente de esos 19 y también tiene una masa, aunque no la dibujen en este esquema en bloque. Si este regulador lineal tiene un cortocircuito entre este punto y masa, es igual que si tuviese este punto directamente a masa desde este mismo punto. Es decir, que si el regulador lineal es lo que está quemado, el circuito también, aquí en este punto, lo que tendrá es una baja resistencia con relación a masa. Y entonces, no va a ser el circuito que está quemado, sino que se quemó el regulador. De todas formas, es lo mismo para nosotros, tendríamos que sustituirlo. Bien, pero cabe otra posibilidad. La posibilidad donde hay que tener mucho cuidado. Que esta masa esté siendo aplicada en este punto. Es decir, que donde tengamos realmente el cortocircuito sea en el pin 24. No está dentro del circuito, y digo cuidado con esto, porque lo más usual es, y me he encontrado muchas empresas que lo han hecho, equipos que me han llegado de empresas, que directamente no se dan cuenta y cambian directamente este circuito, porque esa resistencia está abierta. Si esta resistencia está abierta o el circuito se calienta, directamente cambian BQ24753 por uno nuevo. E inclusive me he encontrado empresas que han devuelto el equipo porque no han encontrado esta avería. Y la avería es muy sencilla.
si seguimos esta línea 24, es decir, 6 voltios que tienen que salir por la línea 24, observen, aquí tienen un condensador de 1 micro a 10 voltios. ¿Qué ocurriría si este condensador se cortocircuita? Bien, lo que ocurriría es que el voltaje entraría por aquí, por el pin 28, 18,5 o 19 voltios en su caso. Alimentarían al regulador. El regulador intenta hacer su trabajo, regula a 6 voltios, pero de repente este regulador puede entregar una corriente determinada. Recuerden que la corriente está determinada por la resistencia del circuito. Eso es ley de Ohm. Si, por ejemplo, aquí la resistencia es muy baja, pongamos cualquier ejemplo, por ejemplo, un ohmio, estamos diciendo que 6 voltios, y tenemos una resistencia de un ohmio, por ejemplo, a masa, le estamos pidiendo 6 amperios a este regulador, cuando este regulador realmente solamente podría entregar entre 100 y 150 miliamperios. No lo sé porque no lo he buscado, podemos localizarlo. En la hoja de datos me está indicando que este regulador máximo puede entregarme 135 miliamperios y que el voltaje típico de salida son 5,96 voltios. Bien, lo que me he encontrado a menudo es que este condensador cae a cortocircuito. Le comienza a pedir esa corriente a este regulador y este regulador no puede entregarla y comienza a calentarse. ¿Por qué comienza a calentarse? Bien, porque intenta dar lo que no puede dar. Intenta dar esos amperios cuando en realidad él solamente podría dar miliamperios. Y entonces pueden ocurrir dos cosas. Si el cortocircuito se mantiene, la corriente, obviamente, toda la corriente que estamos pidiendo por esta parte, lógicamente se la estamos pidiendo a la fuente. Es decir, que esta resistencia comienza a soportar más corriente de la que está diseñada para soportar. Por ello es que esta resistencia se puede romper o se puede abrir si el cortocircuito lo tengo a la salida de este regulador. Y entonces, ¿qué nos ocurriría? Nos ocurriría lo siguiente, que nos encontramos esta resistencia abierta, medimos entre el pin 28 y masa y no tenemos cortocircuito. Aquí encontraríamos que tenemos millones de ohmios. Y como personas que no tienen el detalle este que acabo de comentar, sencillamente sustituyen el circuito y la resistencia vuelve a romperse. ¿Por qué razón? Bien, porque tu problema está en una línea secundaria, no en una línea primaria. Es decir, el cortocircuito no está dentro de ese circuito, está fuera, en algo que estoy alimentando con un voltaje que genera este circuito. Por ello es que lo primero que hay que hacer si me encuentro esta resistencia abierta es chequear este cortocircuito posible, es decir, entre el pin 28 y masa. Si no tengo cortocircuito entre el pin 28 y masa, busco si este circuito genera algún voltaje hacia afuera, es decir, que él alimenta alguna otra cosa. De ser así, sencillamente lo que hay que hacer es chequear que en esa salida, en ese voltaje que genera este circuito, no tengamos un cortocircuito. Porque, por alguna razón, esta resistencia se ha roto y tengo que encontrar la razón. Es decir, es de 0,805, es una resistencia grande para lo que es la electrónica de un ordenador portátil. Bien, esta resistencia no se rompe de forma aleatoria, no se rompe por gusto. Si me encuentro esto roto o abierto, hay que intentar, primeramente, antes de dar por hecho de que es el circuito, primeramente localizar que sea un cortocircuito de aquí a aquí. Si no es un cortocircuito de aquí a aquí, repito, en cualquier circuito integrado, verifico si ese circuito integrado genera algún voltaje hacia afuera a través de alguna fuente. En este caso, este circuito genera 5,9 voltios por el pin 24
y alimenta a lo que es el BST o el BTS, como quieran llamarle. Bien, entonces, lo que podría tener como problema sería este condensador aquí. Bien, si tuviera este condensador, es sustituir el condensador y la resistencia, y la avería se resolvería. Si me encuentro que entre el pin 28 y masa es el problema, sencillamente lo que hago es sustituir PU1 24753. Y con esto seguimos adelante. Es decir, bien, nos hemos detenido aquí para explicar por qué esta resistencia es importante cuando no las ponen, porque no todos los circuitos charger le ponen una resistencia. En algunos casos directamente el circuito no tiene resistencia, se alimenta directamente de esa línea, sin resistencia de por medio. ¿Y qué ocurre? Bien, que cuando este circuito le aplicamos 19 voltios y le llegan esos 19 voltios sin ninguna resistencia, prácticamente me tumba los 19 voltios o me deja un cortocircuito en toda esta parte. Por lo general termina por romperse este diodo. ¿Por qué? Porque inicialmente este transistor es quien alimenta a este circuito. Este diodo prácticamente, como ya les he dicho en otras clases, no llega a los 0,5 amperios aproximadamente. Por eso es que si tiene un cortocircuito aquí, si aparece un cortocircuito aquí, este transistor quema ese diodo y lo que ocurre es que ya el transistor termina de ser, deja de ser un transistor, se convierte en un cable entre este punto y este punto. Y como se convierte en un cable, ya hay que sustituirlo. Pero cuidado, si encuentran este transistor en cortocircuito, también tienen que pensar que alguna razón ha provocado que este transistor se haya cortocircuitado. Es decir, que el transistor encontró un cortocircuito a su salida. La corriente se elevó tanto que quemó el transistor. Por ello es que hay que pensar dos cosas. Que pudo haber sido la corriente que estaba pasando hacia lo que es la línea principal de 19 voltios, pero pudo ser este circuito que cuando se alimentó al estar en cortocircuito entre el pin 28 y masa, la corriente que pasó por este diodo fue tan grande que lo quemó. Y ahora, como este diodo está en paralelo con fuente y drenador, sencillamente lo que tengo es un diodo quemado entre este punto y este punto. Es decir, cortocircuito entre este punto y este punto. Ya este transistor no sirve, hay que sustituirlo. Pero antes de sustituir este PQ31, hay que primeramente chequear qué problema hay en este punto. Es decir, ¿qué elevó la corriente para quemar a este transistor? Siempre hay que hacerse esa pregunta. Bien, cuando ya resolvemos ese problema, y resolverlo sencillamente es verificar las cargas, porque observa, aquí tengo un diodo en inversa. Si no me encuentro cortocircuito aquí, en este punto, lo que es en la línea principal de 19, entonces no tengo ninguna duda. ¿Por qué razón? Porque la corriente inicialmente hace esto, hacia aquí y hacia masa. Es decir, recuerden que aunque esto sea un circuito integrado, siempre la corriente va buscando la masa y hace toda la función del circuito. Bien, cuando el circuito cae, cuando este circuito integrado cae a cortocircuito, lo que ocurriría sería lo siguiente. El voltaje entraría por aquí, llegaría aquí, alimentaría a este punto y toda la corriente de ese voltaje se iría hacia esta masa o esta masa, provocando que se elevara la corriente en toda esa línea que he dibujado hipotéticamente. Y lógicamente, el elemento más débil de esa línea es este diodo que está aquí adentro. Entonces, si este circuito integrado PU1 se rompe y no tengo esta resistencia, se termina por quemar este diodo. ¿Por qué? Porque toda la corriente fluye a través de ese diodo hacia este circuito. Bien, ya les he contado las dos cosas que pueden ocurrir en temas de cortocircuito en esta primera parte. Es decir, puede ocurrir que me encuentre esta resistencia abierta
si me la encuentro abierta, puede ser un cortocircuito, que sea el mismo circuito, o un cortocircuito a la salida. O, si no tengo resistencia, es decir, el circuito se alimenta directamente de un punto determinado y se ha ido un diodo, pues puede ser que el circuito esté directamente cortocircuitado. Bien, en el supuesto caso que este circuito esté bien, entonces analizo esta parte del circuito. ¿Cómo hace el trabajo con estos dos voltajes que le están entrando a través de estos divisores? Bien, primeramente analizamos AC Detect. Bien, para analizar AC Detect vemos que aquí tenemos dos operacionales, dos comparadores. El primero de arriba realiza una función y el segundo realiza otra función. Lógicamente, como son comparadores, necesito obligatoriamente de este valor para poder compararlo. Por lo tanto, nos vamos al esquema y calculamos cuál es el valor de voltaje que entra en este pin. Siguiendo el pin 5, AC Detect me lleva justamente a el centro de este divisor, formado por PR5 y PR8. Observen, los dos divisores tienen los mismos valores, es decir, que si calculo uno, ya tendría el otro. Si calculo este divisor, me da 2,6146789, es decir, 2,61. 2,61 voltios aquí y 2,61 voltios aquí. Vamos ahora nuevamente dentro del circuito y con 2,61 voltios vamos a ver qué ocurre con esas comparaciones. Bien, 2,61 voltios en este punto. Se comparan con 0,6. Más mayor que menos. Aquí da más. Es decir, un positivo. ¿Puedo determinar cuál es el valor de este positivo? No. ¿Lo necesito para algo? No. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta aquí como posibles averías? Si este valor está por debajo de 0,6 voltios, esto es negativo. Si esto es negativo, por ejemplo, observamos que aquí tengo un VREF, es decir, un regulador lineal de 3,3 voltios que se activa justamente con ese voltaje positivo. Es decir, que a este regulador le llega el voltaje de alimentación. Si ese voltaje de alimentación da correcto, es decir, 2,61 voltios aquí se compara con 0,6, este 2,6 es mayor que 0,6, aquí da un valor positivo. Ese positivo entra, activa y salen VREF, 3,3 voltios. Bien, por aquí ya tenemos lo primero que ocurre, es decir, tenemos una comparación para crear unas activaciones. Es decir, si tengo voltaje correcto en el conector, y hablo de que el voltaje sea suficiente, y suficiente sea que en el divisor me dé más de 0,6 voltios, recuerden que no es 19 voltios, sino que esto está pasando por dentro de un divisor, y ese resultado es lo que se está comparando con este 0,6. Si el voltaje en el conector baja lo suficiente, ocurrirá que esto puede llegar a ser menor que 0,6. Bien, siempre que sea mayor que 0,6, aquí sale un valor positivo y se toma como voltaje de activación de un voltaje regulado que sale por VREF. Bien, seguimos con 2,6 y lo comparo ahora con 2,4. Ahora sí, tengo un rango de voltaje, y digo rango de voltaje porque si el voltaje en el conector baja lo suficiente y se hace esto menor, es decir, este divisor se hace menor que 2,4, esto ya no es un ACV good. Es decir, ya me está diciendo de que ha fallado. Aquí me está diciendo que esto es el detector del conector y que ese voltaje del conector tiene un rango de voltaje por debajo, es decir, tiene un mínimo de voltaje. Si calculáramos ese mínimo, nos daríamos cuenta que el mínimo serían aproximadamente 17,5 voltios. Es decir, por debajo de 17,5 voltios, este voltaje da menor que 2,4. Es muy fácil de calcular. En vez de ponerle 19 al divisor, le ponemos 17,5 y ya veremos que da exactamente 2,4. Por debajo de 17,5, sencillamente, ya este valor va a dar negativo.
va a dar un 0 aquí. Y me está indicando que no es correcto. Es decir, que el voltaje de alimentación no es correcto, no está dentro del rango que se ha estipulado. Aquí, por ejemplo, tenemos una respuesta de AC good, es decir, aquí van a entrar dos voltajes positivos y en dependencia de que ese voltaje sea positivo y este voltaje sea positivo, sencillamente este MOSFET va a conducir y un negativo a la salida, un AC good negativo, observen que aquí hay una rayita encima, es decir, esto siendo negativo está indicando que el voltaje del conector es correcto. Es decir, que si este voltaje de aquí es correcto, esto tiene que ser 0. Es muy sencillo. Aquí hay otro comparador y observen, tengo PVSC y BAT. Es decir, las dos alimentaciones. En el momento que tengo PVSC, ¿cuánto tengo en realidad? Pues tengo siempre más mayor que menos, por lo tanto aquí da más. Este más, esto es una compuerta AND, más, porque esto dio positivo, 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 esto da positivo. Positivo, MOSFET de canal N, conduce, aplica más aquí, aquí da un negativo. Es muy sencillo de seguir estos pequeños detalles y son los que me dan lo que tiene que haber en cada pin. Volvamos al esquema. Ahora sí, ya tenemos algo como resultado. Es decir, si yo tengo un voltaje de conector correcto por encima de 17,5 voltios, esto tiene que dar 0. Este pin que dice AC good tiene que dar 0. Vuelvo al esquema. Pin 13, AC good, tiene que dar 0. Entonces, como ya sé lo que tiene que dar esto, ahora sí, puedo buscar dónde se está aplicando. Y observen, aquí tengo un circuito formado por ese mismo voltaje que acaba de salir de aquí del pin 13, está siendo aplicado a la puerta de PQ5. Un 0. Un 0 me está indicando que anteriormente, recuerden que había salido VREF, que eran 3,3 voltios. Este voltaje de aquí es el pin que acabamos de ver que estaba dando 3,3 voltios por el voltaje regulado este. Bien, estaba aplicándole 3,3 voltios a la puerta de este MOSFET. Pero de repente, aquí en este punto, observen, esto es una resistencia de 10 kilos, por aquí hay 3,3. Se le aplica un 0. Cuando se le aplica un 0, me queda 0 en fuente, 0 en puerta. Este MOSFET no conduce. Como no conduce, entonces tengo un voltaje aquí, que ya puedo prácticamente intuir que este voltaje es el voltaje SVSC, es decir, el voltaje que va a alimentar a mi KVC. Por lo tanto, si este es el voltaje que va a alimentar a mi KVC, esto es un voltaje de 3,3 voltios y va a ir directamente al KVC y le va a informar de AC in S. Esta es la información que le llega al KVC de todo el chequeo que se le ha hecho a ese voltaje a través de estos pines. Es decir, después que ocurrió esta comparación interna que se dio positivo y por aquí salió un negativo, ese negativo es el causante de liberar a este transistor de este 3,3 y dejar que este voltaje fluya hacia el KVC. En el supuesto caso de que esto dé positivo, porque puede ocurrir y puede ocurrir por muchas razones, una de ellas es que el circuito se rompa y el MOSFET interno no conduzca, y esto dé positivo porque estos 3,3 se le apliquen aquí, este MOSFET conduce y deja un 0 aquí y le llega al KVC, le llega a AC in como 0 en vez de llegarle un 3,3. Cuando esto funciona correctamente, es decir, cuando este equipo o este circuito está funcionando correctamente, el AC in que debe de llegarle al KVC tiene que ser 3,3 voltios. Si le llega a un 0, está indicándole que está mal. Por ejemplo, si este PQ5 se rompe
es una avería normal, se rompe, es decir, queda cortocircuitado entre 2 y 3, es decir, entre drenador y fuente, esto nunca, pero absolutamente nunca va a ser 3,3. Lo voy a tener siempre como un 0 que le va a entrar directamente al KBC. Es decir, la avería que puede provocarme que PQ5 se rompa, o cuando se rompe PQ5, es que al KBC le llegue entonces un 0 en el pin que tiene que llegarle 3,3. Para el KBC 3,3 sería que el chequeo que se le ha hecho al conector es correcto. Es decir, que el rango de voltaje que estoy introduciendo por conector está por encima de 17,5 voltios. Ahora bien, si este circuito se rompe, esto me da un valor positivo. Sencillamente ese positivo, es decir, los mismos 3,3 voltios que entran aquí, hacen conducir y aplican 0. Si todo va bien, esto es un 0, este no conduce y estos 3 llegan al KBC. Bien, pues ya tenemos otra avería que puede ocurrir cuando va a entrar. Si este valor es incorrecto, ya podemos presionar el power varias veces, que este equipo no va a funcionar. No va a funcionar porque dentro de la secuencia del KBC, su secuencia interna, la que le informa la BIOS, esa secuencia interna dice que solamente el equipo debe de funcionar o debe de continuar la secuencia si este valor es un valor alto, 3,3 voltios. Bien, entonces, veamos el otro voltaje, este, OVPZ. Recuerden, aquí teníamos 2,6 voltios. 2,6 voltios están entrando por el pin 8. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con este voltaje. Bien, en la hoja de datos, pin 8 OVPZ va directamente al positivo de este operacional, de este amplificador operacional. Y se está comparando con 3,1 voltios positivos. 2,6 comparado con 3,1, esto da correcto, es decir, da 0, es decir, da masa, esto es masa, si OVPZ es 2,6. OV, esto es una protección, en realidad es OVPZ, es el ajuste de la protección de sobrevoltaje. En el caso de que apliquemos un voltaje superior a 22,5 voltios, este punto se pone por encima de 3,1 voltios. Por debajo, entre lo que es 22,5 y 17,5 voltios, es que trabaja este equipo. Por encima de 23,5 voltios, este punto de aquí da más de 3,1. Si esto da más de 3,1, esto da un positivo a la salida. Y este positivo a la salida le informa a este circuito, le informa por aquí, que el voltaje que está introduciéndose por conector es incorrecto, es un sobrevoltaje. Por lo tanto, este equipo en ese momento aplica justamente por aquí un voltaje negativo y también dice que Asegut es positivo. Es decir, le aplico la información por aquí. Esta información viene a este sistema envía la información a este punto y el MOSFET no puede conducir. Es decir, tanto si tengo un voltaje menor o un voltaje mayor, cualquiera de los dos, tanto voltaje menor como voltaje mayor, este MOSFET es manejado por esos dos valores. Es decir, este operacional y este operacional determinan si el voltaje es correcto o hay sobrevoltaje. De una forma u otra, lo importante es que este Asegut sea 0. Cuando deja de ser 0, tanto por si es un sobrevoltaje o un voltaje por debajo de 17,5 voltios, el MOSFET deja de conducir y deja de dar 0 aquí, debido a la circuitería externa. Aquí ahora mismo, esto es un MOSFET con drenador abierto. En realidad, el positivo viene
de este punto que le están aplicando este mismo voltaje a este punto a través de una resistencia de 10 kilos. Esta resistencia de aquí, PR17, es decir, han tomado el voltaje de 3,3 y lo aplican a este punto. Si este MOSFET que está internamente aquí adentro no conduce, este transistor sí conduce y aplica un 0. Tanto si hay sobrevoltaje como un voltaje por debajo de 17,5, el valor que queda afectado es este. Y desde luego se lo informa directamente al KBC, diciéndole que hay un problema con el conector. Nosotros como técnicos tendremos siempre que investigar o detectar cuál es el problema, si es de sobrevoltaje o bien si es un problema de voltaje inferior. Por ello es que si conocemos la electrónica podemos fácilmente interpretar este circuito y revisarlo de acuerdo a los voltajes que tienen que dar. Bien, entonces ya hemos visto lo que ocurre con esta parte del circuito, es decir, cómo cuando entra el voltaje, es decir, entra el voltaje por aquí, aquí se crean dos voltajes más que se introducen en este circuito, en ese momento también fluye por este diodo, se alimenta este circuito y a partir de aquí tenemos que analizar cómo llega el voltaje a esta parte. Ya hemos visto que están hablando en esta parte del circuito, están hablando de más SVCC. Por lo tanto, uno de los detalles que tengo que hacer en secuencia es averiguar cómo se crea este voltaje. Bien, volvamos nuevamente a la secuencia y revisemos exactamente dónde estamos. La secuencia de tiempo me indica que cuando entra el conector, instantáneamente se crea DC back out. Sin embargo, yo aún no he podido ver cómo se crea. Vamos a ver exactamente cómo se crea este voltaje. Desde luego, este voltaje se va a crear por la conducción de esos dos MOSFETs. Y me refiero a PQ31 y PQ32. Tienen que conducir. Bien, esta configuración la han visto muchísimas veces. A pesar de ser esto un esquema Foscon, es muy típica esta configuración. Esto es una configuración de dos MOSFETs de canal P. Los MOSFET de canal P. Y esos dos MOSFET de canal P están siendo manejados, las dos puertas, por AC Drive. Es decir, por el pin 4 de este PU1. Bien, observen. Las dos fuentes están unidas. PQ31, PQ32 tienen fuentes unidas. Y las dos puertas están unidas a través de PR6. Pero siguen unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que me basta con un voltaje solo en este punto y lógicamente al ser un MOSFET de canal P, el voltaje tiene que ser menor. Lo más sencillo para realizar este análisis es, primeramente, buscar la condición de trabajo de este tipo de MOSFET. Y la condición de trabajo de un MOSFET de canal P es que conduce cuando el voltaje de puerta es menor que el voltaje de fuente. De ahí a que, si las dos fuentes están unidas y las dos puertas están unidas, me basta con un voltaje menor en puerta y los dos MOSFET conducirán. ¿Por qué razón? Bien, porque el voltaje que pasó por este diodo prepolarizó las dos fuentes. Y digo prepolarizó porque las prepara para cuando llega el voltaje en la puerta. El MOSFET está ya prepolarizado, es decir, ha recibido su primer voltaje. Un MOSFET, para que conduzca, tiene que recibir dos voltajes. Cuando hablamos de voltaje, hablamos de cualquier valor de voltaje, desde 0 hasta el voltaje que pueda ser. 0 también es un valor de voltaje. Es la referencia 0, es decir, es el valor 0 de todo el voltaje. Y digo esto porque en los MOSFET de canal N, como por ejemplo este que está aquí abajo, este MOSFET que está aquí, yo puedo decir que le llega un 0 y lógicamente al tener ya un 0 en fuente,
entonces él no puede conducir porque no tiene diferencia entre puerta y fuente. Ahora bien, en este caso, como es un MOSFET de canal P, necesita un valor de voltaje menor que el valor de voltaje que pueda tener en fuente. Inicialmente lo que hicieron con este valor, es decir, con este diodo, fue introducir ya un voltaje en fuente y esperamos entonces por el valor de voltaje de puerta que llega aquí. Bien, siguiendo el voltaje, llegamos al pin 4. Lo más sencillo, lógicamente, después de analizar todo esto, es venirnos dentro del circuito y analizar cómo es que llegan. Es decir, cómo se maneja este valor y en función de qué. Nuevamente, en la hoja de datos de lo que es el BQ, nos encontramos que tenemos un AC drive y un bad drive. Es decir, un sistema, un selector lógico que es quien determina cuándo debe conducir con el conector o cuando debe conducir cuando se alimenta con batería. ¿En función de qué? Sencillamente de estos valores que inicialmente hemos analizado. Cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de los valores que tienen que tener, es decir, todo lo que tiene que tener desde afuera para que el selector lógico entienda, comprenda que debe trabajar con el cargador o con la batería. En este caso, lógicamente, como es un selector lógico y lo único que podemos hacer es chequear los valores externos, es decir, que haya entrado este valor, que haya salido este valor, como el caso anterior, que tenga un voltaje correcto y que todo esto esté llegando correctamente a lo que es esta parte. Esta parte se comunica con esta informando de cualquier cosa que no vaya a funcionar. Es decir, observen, ACFET ON, este ON que hablamos ahorita, era esto, ACFET ON. Es decir, es la información de que debe conducir este o no. Pero también, por otra parte, determina si conduce una cosa o la otra, o no conduce ninguna. Porque, por ejemplo, si determina que hay un voltaje mayor, no hace conducir a AC drive. Si determina que es un voltaje menor, no hace conducir a AC drive. Y si determina que hay una sobrecarga, es decir, si hay más corriente de la que debe de consumir este equipo, tampoco conduce a AC drive. Es decir, este voltaje que sale por el pin 4, que alimenta a estas dos puertas para que este voltaje entre, es un chequeo total a lo siguiente. Bien, límite de voltaje por debajo, límite de voltaje por encima y corriente. Es decir, ¿cuánto puede estar consumiendo este equipo? Si en cualquier caso le pides más corriente en este punto, aquí en DC Batout, le pides más corriente que la que puede existir, este circuito por este punto retira este voltaje y no entra el voltaje al circuito. Por ejemplo, lo primero que les debo decir es que en cualquier caso que puedan detectar o detecten que en un pin 4 como este, el voltaje de puerta no está llegando, es decir, no está saliendo un voltaje para prepolarizar a estos MOSFET, lo primero que hay que mirar, o sea, ninguna otra cosa antes, es determinar si en DC Batout, es decir, donde estamos entregando el voltaje principal de 19, hay que analizar si tenemos un cortocircuito. Porque en cuanto hay un cortocircuito, este circuito lo ve. Y la respuesta es por el pin 4. Retira este voltaje de aquí y no deja que los 19 voltios entren al equipo. ¿Por qué? Bien, porque si entran 19 voltios al equipo, puedo romper la fuente. Es decir, le voy a pedir más corriente a la fuente de la que puede entregar. Por lo tanto, puede ocurrir varias averías. Que le pidas más corriente a la fuente, que se rompan estos MOSFET, porque lógicamente el voltaje viene desde aquí, es decir, voltaje y corriente vienen desde aquí, atraviesan todo esto y llegan y se reparten justamente en este punto de ese Batout. Bien, en cualquier caso que se le pida mucha corriente, pueden sufrir este fusible y la fuente. Todos ellos pueden salir dañados en ese exceso de corriente que se le pide. Por lo tanto, si este circuito determina que hay un pedido excesivo de corriente,
él lo ve e instantáneamente no cierra los MOSFET, es decir, deja el voltaje aquí. Es una avería muy típica. Por ello es que les recomiendo que en cualquier caso que no tengáis 19 voltios en este punto, lo primero que hay que hacer es chequear en ohmios, retiramos el conector, pasamos nuestro multímetro a ohmios y venimos a este punto. O más fácil, venimos a lo que es el PQ32, un MOSFET muy fácil de localizar, y en el drenador de PQ32 verificamos cuánta resistencia hay en ohmios de este drenador a masa. Si la resistencia es pequeña, ya tenemos por qué razón este circuito no está sacando ese voltaje. Es decir, entonces, en orden de trabajo, sencillamente, al introducir un conector en cualquier equipo, aquí tiene que aparecer instantáneamente 19 voltios. Si vemos que el voltaje se nos queda por detrás de los elementos conmutadores, por detrás de los MOSFET, lo primero que hay que hacer es, antes que nada, es verificar que tengo el voltaje de prepolarización o polarización de puerta. Bien, en el supuesto caso de que tengo 19, tengo 18,5 y no tengo el voltaje de polarización de puerta, que lo vamos a ver ahora qué valor tiene, pero no lo tengo, lo siguiente que debo hacer es desconectar y verificar si no tengo un cortocircuito a la salida de estos elementos conmutadores. ¿Por qué? Porque este circuito es un circuito que está diseñado y una de sus funciones es justamente chequear que no haya un pedido excesivo de corriente. Está diseñado para ello. Entonces, si pido mucha corriente, este circuito lo entiende de esa forma y retira esa polarización. ¿Para qué? Para interrumpir que los 19 voltios pasen hacia adentro con ese exceso de corriente. Por ello es que, entonces, lo primero que debo hacer, repito, conectar, verificar y chequear en este punto, ¿tengo voltaje? Sí, tengo voltaje. Lo siguiente, en este punto, ¿tengo voltaje? ¿Sí o no? Porque, cuidado, me he encontrado este MOSFET abierto o me he encontrado este MOSFET con este diodo abierto. ¿Qué ocurre si este MOSFET está abierto o este diodo está abierto? Sencillamente que no me deja entrar el voltaje hasta este punto. Si el voltaje no entra a este punto, lógicamente este circuito no se alimenta y, por consiguiente, no puede hacer conducir a estos MOSFET. Por ello es que lo primero es buscar y chequear el voltaje de prepolarización de fuente. Y lo siguiente a eso, polarización de puerta. Si tengo voltaje aquí y no tengo voltaje aquí, hay que considerar la posibilidad de que el circuito esté detectando un problema. ¿Qué problema? Lo que hemos hablado ahora mismo. Un problema de que el voltaje esté por debajo de los 17,5, un problema de que el voltaje está por encima de los 22,5 o un problema de que haya caído a cortocircuito la línea principal y esté demandando mucha corriente. Es decir, en este punto se está pidiendo mucha corriente. Y, lógicamente, cuando este detecta que aquí se pide mucha corriente, sencillamente interrumpe el paso de los 19 para que no haya ese pedido excesivo. ¿Por qué? Porque la fuente no puede darlo y si en cualquier caso se lo pidiera y la fuente lo intentara, la puedo quemar. Bien, entonces ya sabemos cómo es que este circuito da paso a esta parte. No obstante, en lo que es la secuencia de la línea de tiempo, solamente me dicen que después que entro el voltaje en conector, aparece de Sebat Out. Pero todo esto también aparece todo esto que hemos hablado ahora mismo. Bien, veamos entonces cuál es el valor de AC Drive. Porque algo interesante es medir en este punto, medir aquí el voltaje que pasó por el diodo o, en su defecto, si el MOSFET está conduciendo 19. Pero en este caso hay que ir directamente a ver qué voltaje aplican aquí. ¿Dónde está este dato? Este dato desde luego está en la hoja de datos del fabricante del dispositivo este, del PU1 24753A. Bien, entonces, veamos qué voltaje tiene AC Drive o qué valor de voltaje tiene.
Si observamos en la página 9 de la hoja de datos, dice AC Switch, AC Drive. Bien, esto me está indicando que es el circuito de switcheo, es decir, es quien switchea a los dos MOSFET. Y me indica que siempre que el voltaje de alimentación del circuito sea mayor que 5 voltios, el valor de AC Drive es de 6,5 voltios. Es decir, AC Drive. Entonces, con este dato ya sé qué voltaje tengo que medir en este pin 4 o en estas puertas. Es mucho más fácil de medir, desde luego, en los pines de puerta que en el pin 4. Como regla general, evitemos siempre las mediciones dentro del circuito, en los pines del circuito. ¿Por qué? Bien, porque hay muy poca distancia entre esos pines y es muy fácil romperlo cuando estamos midiéndolo. Por ello es que, como regla general, a la hora de trabajar en taller, intentemos siempre medir fuera del circuito. Si voy a medir lo que es AC Drive, lo mediré siempre en la puerta de estos MOSFET. Bien, ¿cuánto tengo que tener en la puerta del MOSFET? Entonces tengo que tener 6,5 voltios. Si tengo 6,5 voltios, aquí obligatoriamente tengo que tener 19. Si tengo 19 aquí, 6,5, y aquí no tengo 19 y aquí no tengo 19, este MOSFET está mal, cámbienlo, sin ninguna duda. Hay que cambiar este MOSFET. Bien, si tengo 19, 19, 6,5 y no tengo 19 aquí, cambien este MOSFET que está dañado, sin ninguna duda. Tengo que tener 19 aquí, 6,5, 19, 19. Eso es el resultado, es decir, ya sabemos cómo es que pasamos de lo que es el voltaje del conector a DC Batout. DC Batout, ya lo he dicho en clases anteriores, se refiere a el punto donde convergen cuando se alimenta con DC, corriente continua, o cuando se alimenta con batería, BAT. Esta es la salida de este voltaje y esta es la salida de este voltaje. De ahí que se llame DC BAT out. Salida de los dos voltajes. El voltaje de batería sale hacia aquí, el voltaje de conector sale hacia ese punto. Bien, ya sabemos entonces todos los problemas, o ya podemos razonar los problemas que nos podemos encontrar solamente en esta etapa. Problemas que nos podemos encontrar fácilmente en esta etapa: los problemas del circuito y los problemas de estos MOSFETs. Bien, cuando ya tenemos DC Batout, podemos seguir la secuencia de tiempo de este equipo.